Muy bien. Entonces seguimos con este libro, el cual se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional. Y si bien recuerdan, estábamos viendo el tema de aprender, cómo es que las personas aprendíamos gracias a la interacción que teníamos con el contexto, por así decirlo. Y el tema que hoy toca es la motivación. Cómo las personas nos motivamos. Uno, ¿a qué llamamos motivación? Cómo se ha venido construyendo este concepto durante la historia. Y hoy en día, cómo se conoce la motivación desde el análisis funcional. Eh, este tema tiene los siguientes capítulos, que es la evolución histórica del concepto de motivación, que lo vamos a ver muy superficialmente. Si quieren saber más o si se les hace interesante este tema, les recomiendo que lean el libro. Yo, a ver, por cuestiones como de tiempo y por facilidad en este tipo de interacción por vía YouTube, se me hace mejor acortarlo a lo más interesante que yo considero. Por eso es que lo vamos a ver como de manera superficial. También vamos a ver los factores motivacionales, vamos a ver la motivación intrínseca y extrínseca y algunas motivaciones específicas, ¿ok? Les digo, si les gustan estos temas y se les hacen interesantes, aviéntense un clavado al libro y léanlo, se los recomiendo totalmente. Pero bueno, hay una pregunta que siempre ha estado presente y que se considera como muy importante en el estudio de la motivación, ¿no? Y que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que lleva a un organismo a comportarse de una determinada manera? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación del por qué una persona actúa de una manera específica? Y por lo regular, como la explicación mm, más conocida por la población, por así decirlo, es porque la persona está motivada, ¿no? Porque tiene motivación, porque le motiva a hacer algo, etcétera. Pero, ¿qué es la motivación? Entonces, como un concepto muy claro es todo aquello o todos los elementos que están presentes y que de alguna manera determinan el comportamiento de un sujeto. Por ejemplo, a mí me va a motivar o yo puedo decir que algo me motiva si es que es un elemento que genera alguna interferencia en mí para que, o algún impulso en mí, por así decirlo, para que yo pueda tomar una acción. Entonces, por lo tanto, no es solo es un concepto que aglutina muchos factores, sino que también debe inferirse a partir de lo que yo observo. ¿Cómo sé que algo motiva a alguien? Porque esa persona hizo algo. Si hizo algo, es algo que yo puedo observar una conducta, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a estudiar la motivación desde lo observable y hay que empezar a identificar tanto los antecedentes, o sea, qué pasó antes de que la persona hiciera esa conducta, el momento en el que la persona está haciendo la conducta y las consecuencias de esa misma conducta. Y si estudio esos 3 puntos, voy a poder reconocer cuáles son los factores motivantes de cada persona, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, antes de esto estaba esta cuestión de la motivación, de definirla, de explicarla principalmente, y se hablaba de esta cuestión de que era voluntad y también se hablaba de esta cuestión de que era instintiva, ¿no? Como que la motivación o es voluntad o es instintiva. Instintiva estamos hablando, bueno, eh, la teoría o la filosofía hacía referencia en que el racionalismo habla específicamente como de la voluntad, el cual es una escuela filosófica que habla acerca de que el pensamiento es lo que controla o lo que motiva a la persona para que pueda hacer o no hacer ciertas conductas específicas y que es una característica que únicamente tenemos los seres humanos, ¿no? Como esta cuestión, esta capacidad de racionalizar, demás. Y por otra parte, lo instintivo estaba más apegado a los animales, que las personas también lo tenemos, pero que podemos controlar esta cuestión instintiva gracias al racionalismo, ¿ok? El punto del racionalismo es que mira al ser humano como esta parte del dualismo, ¿no? Cuerpo y mente son 2 cosas distintas, que están como en la misma persona, por así decirlo, pero son 2 cosas distintas. Por otra parte, se empieza o se crea esta escuela filosófica del empirismo, y la cual señala que son en realidad los factores externos los principales causantes del comportamiento humano. Entonces, las motivaciones van a ser principalmente causadas por situaciones externas, no tanto por internas como el racionalismo lo está proponiendo. Y el empirismo es después
apoyado, por así decirlo, por la teoría de la evolución de Darwin, que ya lo hemos hablado, ¿no? Ya que esta teoría contribuye a que la motivación en realidad empezara a estudiarse como parte de la adaptación de un organismo a su ambiente, ¿sí? A su ambiente externo. Si el organismo no se adapta a su ambiente externo, se muere, y si la especie no se adapta al ambiente externo, desaparece. Entonces, la teoría de la evolución como que le dio más fuerza al empirismo al señalar que en realidad la motivación está por cuestiones externas y no tanto por un racionalismo, que es esta parte de la conciencia, de esa cosa que no podemos ver, pero que existe por ahí de manera mágica, y que hoy en día se sigue teniendo esta idea marcada, ¿no? O sea, el racionalismo no se eliminó con la llegada del empirismo ni con la llegada del conductismo, ya que ha sobrevivido durante muchos años y de hecho está presente en modelos psicológicos que son muy importantes, ¿no? Como el psicoanálisis o como el modelo cognitivo. Y aquí quiero hacer una aclaración, esto no viene en el libro, esto sí lo quiero hacer como por mi parte. El modelo cognitivo es de los modelos que han demostrado que tienen mayor evidencia científica y que funcionan muy bien. Y el conductismo tiene algunos puntos en contra del modelo cognitivo, pero el conductismo no niega la importancia de los pensamientos. Lo que el conductismo no está de acuerdo es la manera en la que el cognitivismo explica lo que son los pensamientos, pero eso ya lo vamos a ver en el capítulo de pensamiento y lenguaje, entonces no nos vayamos a adelantar. El punto es que, por ejemplo, unos modelos psicológicos consideran que las metas de las personas es llegar a ser conscientes de lo que son inconscientes, como el psicoanálisis, por ejemplo. Y otros modelos proponen que los factores cognitivos, o sea, los pensamientos, son los que son capaces de frenar y dirigir la conducta, los impulsos, las emociones, ¿no? Entonces, le dan como mucho peso al pensamiento, y esto rechaza la idea de que el pensamiento es una conducta más, o sea, el pensamiento no es lo que rige la conducta, sino el pensamiento es una conducta más, como lo es una acción, como lo es una emoción, como lo es una respuesta fisiológica. No deja de ser conducta y por lo tanto no se puede explicar de otra manera que no sea una conducta. Y ese es como en lo que no están de acuerdo, ¿no? El modelo cognitivo le da una explicación distinta al modelo conductual o del conductismo y del análisis de la conducta a los pensamientos. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otro capítulo. Y seguimos avanzando como en la evolución histórica del concepto de motivación, y por ahí sale una teoría del potencial de acción. O sea, ¿cómo puedo yo descubrir qué potencial tengo yo de hacer una acción? Y se hizo esta fórmula matemática, por así decirlo, en donde la E representa el potencial de acción. La H es un hábito, o sea, el hábito quiere decir el aprendizaje previo de una conducta, y la D es el impulso que yo tengo para cometer una conducta. Por lo tanto, se creía que la motivación estaba explicada por el hábito multiplicado por el impulso de cometer una conducta. Después de esto, cuando estaban haciendo o cuando estaban como haciendo experimento de esta teoría, se dieron cuenta que había una cosa muy importante al momento de la motivación y que estaba dejando fuera esta primer cuenta matemática, que es el reforzamiento, o sea, las consecuencias que tiene la conducta que yo ya cometo. Por lo tanto, le agregaron una K a esta cuenta, ¿no? O sea, E, el potencial de acción, va a ser igual al hábito multiplicado por el impulso multiplicado por el incentivo de la conducta. Y el incentivo va a funcionar tanto para activar una conducta como para reforzarla, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una conducta y esa conducta me genera cosas buenas, es más probable que yo esté motivado a repetir esa conducta. Ahora, gracias a esa cuenta matemática y este último concepto que se le metió, surge la teoría del refuerzo. Que la teoría del refuerzo es tal cual el hecho de decir que la conducta va a ser motivada dependiendo del refuerzo o de la consecuencia que tenga la misma conducta. Y esto ayuda cuando surge el positivismo, ya que el positivismo le da fuerza a esta teoría del refuerzo, porque la teoría del refuerzo es una teoría que puede ser observada,
que puede ser medible, que puede ser comprobada científicamente y que en realidad lo es. O sea, sí se observa, se comprueba que así se explica, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaba el positivismo, medir lo que se pueda medir con las capacidades humanas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa explicación del refuerzo habla mucho de la motivación en relación a la privación y saciedad. Por ejemplo, yo voy a estar motivado a tomar agua si me han privado del agua por mucho tiempo. En cambio, si yo estoy saciado de agua, yo no voy a estar motivado para tomar agua. Pasa lo mismo con los alimentos, con cualquier conducta, ¿no? Entonces, podemos aumentar la probabilidad de que una persona tenga una conducta mediante 3 pasos específicos. 1, la privación del reforzamiento que va a recibir. 2, la sensación del organismo de necesidad de ese reforzador. Y 3, el reforzador, la presencia del reforzador. O viéndolo con el ejemplo del agua, 1, privar al organismo de tomar agua. 2, al organismo le va a dar sed. Y 3, el organismo va a beber o va a hacer la acción de beber agua, ¿sí? Y eso va a reforzar en automático su sed. Ese es un reforzador primario o una motivación primaria, porque es automático. Es algo que no lo aprendí. O sea, cualquier ser humano, si toma, cuando tiene sed, toma agua, es un reforzador, ¿sí? Entonces, esa es una motivación primaria. Después de esto, menciona esta misma teoría que el estímulo reforzador no solamente refuerza, sino que también puede saciar. Si yo obtengo este reforzador de manera consecutiva y muchas veces en mucha cantidad, lo más probable es que yo me sacie. Por ejemplo, si yo tengo sed y tomo 15 litros de agua, digo, por decir, pero no sé, si me tomo 2 litros de agua en menos de un minuto, es posible que yo ya no esté motivado para buscar agua porque voy a estar saciado. Entonces, el efecto de un reforzamiento operante solo se observa si el organismo ha experimentado la privación adecuada. ¿Ok? Si yo he sido privado adecuadamente de un estímulo, yo voy a estar motivado para llevarme a la acción y conseguir ese estímulo. Si yo no he sido privado y por el contrario estoy saciado de un estímulo, yo no voy a estar motivado para obtener ese estímulo. ¿Ok? Esa es la motivación. Ahora, no es todo reforzamiento, saciedad y privación. También hay factores motivacionales. Estos factores equivaldrían a todas aquellas variables que de alguna manera influyen en la conducta, para que yo haga una conducta. Y aunque fundamentalmente estas variables se refieren a aquellos factores que determinan la capacidad del refuerzo de los estímulos, también hay variables que pueden etiquetarse como factores motivacionales, ya que influyen en la propia respuesta o en los estímulos antecedentes. A ver, estamos hablando que la motivación puede ser principalmente por los reforzadores, pero también existen otras variables que tienen que ver con los antecedentes y con la respuesta como tal, y es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los factores que influyen en las consecuencias? Que es en lo que nos hemos estado enfocando hasta ahora. Pues son estos 5. Hay otros más, pero bueno, yo les traigo los más importantes. Repito, si quieren ahondar más en el tema, léanse el libro, está buenísimo. Pero bueno, uno es la privación. A mayor grado de privación, mayor probabilidad de que ocurra una contingente, o a mayor grado de privación, mayor motivación. ¿Ok? También está la magnitud o la intensidad del reforzador. A mayor magnitud de la consecuencia, mayor la probabilidad de que ocurra una respuesta. Por ejemplo, no es lo mismo que te diga, oye, ¿sabes qué? Si tú te levantas mañana a las 5 de la mañana, te voy a dar 100 pesos, a que te diga, si mañana te levantas a las 5 de la mañana, te voy a dar 100,000 pesos, ¿no? Hay una intensidad y una magnitud considerable de 100 pesos a 100,000 pesos. ¿Quién creen que va a estar más motivado a levantarse a las 5 de la mañana? ¿Al que se le va a dar 100 pesos o al que se le va a dar 100,000 pesos? Entonces, ese es un factor importante dentro de la motivación. Por otro lado está la calidad. A mayor calidad de la consecuencia, mayor probabilidad de que ocurra cierta respuesta, ¿no? Si nos ponemos, digo, hablando con el dinero aún, por ejemplo, si te despiertas temprano te doy 100 pesos, o si te despiertas temprano te doy $100 o 100 euros, ¿no?
la calidad de la moneda y el valor son distintos. Por lo tanto, va a haber más probabilidades que una persona se motive por $100 a que se motive por 100 pesos. También está la duración. Si la consecuencia agradable dura más, entonces hay mayor probabilidad de que yo intente hacer esa conducta o que yo esté motivado a hacer esa conducta. Si lo que yo voy a hacer me genera una consecuencia agradable, pero no dura mucho, va a haber menor probabilidad de que ocurra o va a haber menor motivación. Y por último está la demora, y esto es totalmente al revés que todas las que hemos estado viendo. Ahorita estábamos viendo que a mayor privación, a mayor magnitud, a mayor calidad y a mayor duración, mayor motivación, aquí va a ser al contrario. A mayor demora, menor motivación. A menor demora, mayor motivación. Y la demora tiene que ver con cuánto tiempo ocurre desde que yo tengo la conducta hasta que se me entregue el reforzador, ¿sí? Y es por eso que es muy difícil en ocasiones seguir dietas, por ejemplo. Si yo hoy se me antojan mucho unas Sabritas, unas papitas, si me las compro en este momento y me las como, voy a tener un reforzador inmediato que es el sabor. Pero si no me las como, y si cumplo con mi dieta, voy a obtener un beneficio, pero en unos meses, hasta que empiece a ver resultados y si es que continúo haciendo todo bien. Entonces, como hay demora de esa entrega del reforzamiento, es más difícil que yo me motive a hacer esa conducta de no comer. Ahora, estos, los que vamos a ver ahora son los factores que influyen en la respuesta, o sea, en la conducta como tal. Y son 2 puntos: el esfuerzo para emitir una respuesta y el costo de la respuesta. El esfuerzo tiene que ver con qué tan difícil es para la persona o para el organismo emitir una conducta. Si requiere un esfuerzo muy elevado, es poco probable que el organismo se motive. ¿Sí? Lo ideal y lo que se ha encontrado en investigaciones es que sea un esfuerzo medio, que no sea muy fácil y que no sea muy difícil. Si es un esfuerzo medio, es más probable que la persona se motive a hacerlo, ¿sí? Y por otra parte, el costo de respuesta nos indica que voy a poner como en balanza qué tanto gano y qué tanto pierdo, o qué tantos reforzadores gano y qué tantos reforzadores pierdo cuando estoy emitiendo una conducta. Porque cuando yo omito una conducta, vamos a seguir con el ejemplo de la dieta. Si yo quiero hacer dieta, perdón, soy consciente que mi reforzador es a largo plazo y que va a ser con tener salud, verme físicamente bien, a lo mejor sentirme bien conmigo mismo a largo plazo. Pero a corto plazo me estoy privando de reforzadores. Por ejemplo, probar eso que me gusta mucho, a lo mejor el convivir con personas, porque cuando se juntan para comer y yo ya no quiero ir. eh, no sé, el hecho de ir a la tienda a comprarme algo, o sea, no comprármelo y comerlo, sino ir, para mí ya es algo padre porque salgo de mi casa, camino un rato, veo mil cosas que se me antojan y esos son reforzadores que estoy dejando ir. Ese es el costo de respuesta. Entonces, si el costo de respuesta es mayor que el beneficio, es poco probable que yo esté motivado. Entonces, estos 2 puntos influyen en la conducta como tal. Y por último, en los antecedentes, esto a lo mejor no está como tan claro, por así decirlo, o no es tan fácil de identificar, es lo más correcto. Las propiedades funcionales de los estímulos. ¿Cuál es la propiedad funcional de los estímulos? Hay que reconocer que la mayoría de los estímulos antecedentes inician siendo estímulos neutros, que pasan a ser después estímulos condicionados gracias al emparejamiento con el estímulo incondicionado, que me va a generar una respuesta condicionada. Entonces, mediante este aprendizaje, yo empiezo a, este, a comparar situaciones que por lo regular sería una situación neutra, pero por situaciones pasadas que yo viví, ahora las vivo como situaciones que me generan motivación, como situaciones que me generan reforzadores condicionados, por así decirlo, pero la situación como tal no la es, sino que yo lo aprendí mediante el condicionamiento clásico principalmente, ¿no? También puede ser mediante el condicionamiento operante, pero principalmente por el condicionamiento clásico. Y están las propiedades físicas de los estímulos, que quiere decir con las propiedades observables, medibles, sensoriales de los estímulos. Por ejemplo, no es lo mismo
un organismo, un ser humano, que un organismo animal como un perro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las características físicas de los estímulos. Si hablamos de estímulos auditivos, a lo mejor el perro tiene mayor capacidad para diferenciar distintas eh, frecuencias de sonidos, ¿no? Y el humano no los va a poder identificar. Por lo tanto, para el humano posiblemente un estímulo antecedente para un perro no lo puede hacer para el humano porque no lo va a poder registrar. O si hablamos de estímulos visuales, posiblemente para un perro se le complicaría más que para un humano. Entonces, estas son las propiedades físicas de los estímulos. Un sentido puede estar más o menos desarrollado en un individuo dependiendo de la función a la que pertenezca. Y si es un antecedente que es fácil de identificar por tu organismo, por tu especie, perdón, va a ser más fácil que pueda ser un estímulo motivante en medida en que se pueda condicionar para que lo sea. Ahora, está la motivación intrínseca y extrínseca, y que muchas veces hemos escuchado de esto y digo, lo decimos como de manera rápida, de que la motivación intrínseca es aquella motivación que viene de dentro y que son las ganas que tú tienes y demás, y la motivación extrínseca es aquella que viene de fuera cuando te dan algo y te reconocen, etcétera, ¿no? Y lo cual no está mal, pero muchas veces nos quedamos cortos cuando describimos la motivación intrínseca, o cuando describimos la motivación intrínseca caemos en el error de hacerlo, de volver al dualismo, ¿no? Como si esa motivación que está dentro fuera algo mágico, fuera algo como de que es que yo estoy motivado por hacer esto y no hay explicación. Claro que sí hay explicación y es una explicación exactamente igual que la extrínseca, pero bueno, vamos a ir por paso. La motivación extrínseca está relacionada con la obtención de reforzadores tangibles tras emitir una conducta. Si me dicen que si saco 10 en un examen, me dan una beca de 10,000 pesos, por ejemplo, hombre, que estoy observando cuál es ese reforzador, que estoy observando la motivación. Si estudias y sacas 10, te dan 1,000 pesos, 10,000 pesos, pues ya está. O sea, hay motivación extrínseca. Creo que es fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque solo hay que identificar el estímulo que refuerza la conducta y ya está. Pero ¿qué pasa con la motivación intrínseca? La motivación intrínseca son conductas que se realizan en ausencia de reforzadores observados o no se identifican. Pero el hecho de que no haya reforzadores observados o que no identifiquemos los reforzadores observados no significa que no haya reforzadores, no significa que no haya consecuentes. Lo más probable es que haya reforzadores que no se puedan observar o que solamente puedan ser observados por la persona que emite la conducta, y también pueden ser que sí se puedan observar, pero son difíciles de observar o difíciles de identificar. ¿Ok? Pero la motivación intrínseca tiene que ver con esta motivación o con este reforzador que sí existe, pero yo no lo puedo observar de manera fácil, de forma externa como observador. La persona que emite la conducta, vaya que sí podrá observarla o posiblemente tampoco, pero de que existe, existe, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de la motivación extrínseca y intrínseca. La intrínseca no es que salga de la nada y que diga la persona, uy, no, es que yo voy a estudiar porque quiero ser mejor persona. Ok, si tú quieres ser mejor persona, posiblemente tengas unas reglas de vida y cumplir con esas reglas de vida te está funcionando como un reforzador positivo, ¿sí? O posiblemente tú dices, es que yo quiero seguir estudiando porque quiero que me reconozcan, que vean que soy, ok, un reforzador social positivo, el obtener reconocimientos. Y sí, exactamente, esos son, bueno, ahorita lo vamos a ver, principalmente pensamientos que refuerzan algo, pero los pensamientos, recordemos, es igual que una conducta, ¿sí? Y se maneja con los mismos principios de cualquier conducta. El pensamiento es una conducta, de hecho, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las actividades reforzadas por estímulos difíciles de identificar? Pueden ser reforzadores sociales condicionados, como por ejemplo, el reconocimiento, la aprobación, el afecto, la sumisión, o por otro lado, pueden ser castigos, o sea, puede ser que yo esté evitando castigos como la desaprobación, el desprecio, la burla, el insulto, ¿no? A lo mejor yo quiero evitar eso y aunque aún no pasa, pues yo hago una conducta para que no pase. Y uno dice, bueno, no hay algo observable,
por lo cual yo vea que eso está siendo reforzado. Sin embargo, el reforzamiento es evitar este castigo, por así decirlo, ¿no? Y no es observable porque nunca sucede, pero la persona se maneja con esa regla de vida, por así decirlo. Después está el control del mundo físico, que tiene que ver con intentar controlar los aspectos de la vida, porque anteriormente, habiendo controlado ciertos aspectos, tuvo una tuvo una retroalimentación, perdón, eh, agradable, principalmente de eventos fisiológicos, en donde se da cuenta que si controla una situación le genera bienestar y ese control es el reforzador positivo. Entonces intenta controlar todo lo que está pasando y esa es su motivación. El querer controlar o el autocontrol, que es algo que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, la obtención de reforzadores viene precedida por la adecuada manipulación del ambiente. Y otro reforzador que es difícil de identificar son los estímulos reforzadores privados, que es lo que yo les decía. Principalmente, y lo que más se presenta es la conducta verbal, que es una conducta privada o encubierta. Si yo tengo una regla de vida que me dice que mientras mejor calificación soy mejor persona, pues yo voy a estudiar aunque no me den beca. Y todos van a decir, mira qué bien estudia, y eso que no tiene como que becas, no le están dando. Entonces está motivada intrínsecamente por dentro porque es guau, guau. No, es que aprendió a pensar una regla de vida que ella es mejor o que él es mejor conforme sus calificaciones sean mejores y por lo tanto cuando obtiene una calificación buena, ella misma se refuerza o él mismo se refuerza a sí mismo y eso mantiene esa motivación y mantiene esa conducta. ¿Ok? Que, a ver, en este sentido, son puntos que tienen en común el modelo cognitivo y el modelo conductual en relación a los pensamientos, pero el problema es ese, que el cognitivo se va a explicaciones que no tienen evidencia científica y el conductual le intentan dar una explicación totalmente científica que puede ser comprobada mediante el análisis experimental de la conducta, ¿no? Pero bueno, otras actividades que, a ver, esos son temas que estoy seguro que los va a mencionar este libro en el capítulo del lenguaje y pensamiento. Supongo que ahí lo va a mencionar sí o sí, o sea, no hay que adelantarnos, pero bueno. Otras dos actividades que no son reforzadas directamente es el reforzamiento intermitente y la generalización. El reforzamiento intermitente, recordemos que es cuando, vamos a suponer, que yo refuerzo cada 5 veces que una persona emita una conducta. Y eso va a ayudar a que la conducta se mantenga. Entonces puede ser en una ocasión que yo mire que una persona haga algo bien y que no se lo reconozcan y lo sigue haciendo. Yo digo, ah, caray, mira, nunca se lo reconocen y aún mantiene esta conducta. Y no es que nunca se lo reconozcan, sino que se lo reconocen de manera intermitente y por eso se mantiene esa conducta. Y por otro lado está la generalización, que nos habla que el control que ejerce un estímulo es compartido por todas sus propiedades, no por una sola. Y entonces cualquier propiedad que esté presente en otro estímulo va a seguir siendo reforzante y va a seguir siendo una parte de este control. Por ejemplo, aquí te mencioné el libro, este ejemplo que se me hizo como muy claro, en donde que el profesor esté presente durante una actividad, aunque sea radicalmente diferente a las escolares, puede ser suficiente para que tú actúes como si estuviera siendo evaluado. Por ejemplo, tú sabes que estar en clases, en un examen y con un maestro enfrente, pues es porque te están evaluando. O si tú estás exponiendo y hay un maestro enfrente, te están evaluando. Pero si tú vas a una fiesta y de la nada te encuentras a ese maestro que siempre te está evaluando y calificando, es posible que tú empieces a tener más cuidado con tus conductas porque sabes que te están siendo o que estás siendo evaluado o evaluada. Esa es la generalización. Entonces puede haber un estímulo que esté generalizado, que nosotros no sepamos y que no seamos conscientes, pero que esté generando un reforzador en la persona. Y no significa que haya algo adentro de la persona mágico, dualista, un espíritu que esté generando esa motivación. Es una motivación aprendida, ¿sí? Gracias al contexto. Entonces, hay algunas motivaciones específicas que vamos a ver en este momento. Las vamos a mencionar como igual muy superficialmente, muy rápido. Si les interesa, lean este capítulo. Pero de manera general son motivaciones primarias
y motivaciones secundarias. Se les llama primarias porque son motivaciones no adquiridas. Ya nacemos de manera innata con estas motivaciones. ¿Ok? Porque son estímulos incondicionados que elicitan una conducta y que refuerzan una conducta. ¿Sí? Y en cambio las motivaciones secundarias son adquiridas, o sea, son aprendidas gracias al emparejamiento de una primaria con un estímulo neutro y luego el estímulo neutro pasa a ser un motivador secundario. Entonces, de las motivaciones primarias, hablamos de acciones, hablamos de hambre, de sed, de contacto físico, de sueño, de sexo, de temperatura y de dolor. Son como las principales. Las actividades o las acciones que nosotros hacemos están muy relacionadas con la privación. Se hizo un estudio con ratas en donde se les privaba de salir de una jaula y se empezó a observar que las ratas que se les privaba de salir, cuando les daban permiso de salir, sus salidas duraban más tiempo. Aquellas ratas que tenían el acceso libre y podían salir y entrar cuando ellas quisieran, estaban poco tiempo fuera, pero a las que se les privaba, estaban mucho tiempo fuera. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta es lo que decíamos en un principio, la privación y saciación. A mayor privación, mayor motivación para ejercer una conducta. Con el hambre pasó exactamente igual. Los estudios identificaron que la relación principal con la motivación del hambre es la privación. Si yo privo a un organismo de comer, va a estar más motivado para conseguir esa comida. Siempre y cuando sea una privación que no genere pérdida de salud al organismo, ¿no? Si el organismo se desmaya, pues ya no va a poder estar motivado para llevar a cabo una acción. Por eso tiene que ser una privación consciente, por así decirlo. Una privación no exagerada. Y pasa exactamente lo mismo con la sed. Mediante la privación del agua, vas a estar más motivado para cometer una conducta y conseguir agua. El contacto físico no mencionaba el libro literalmente esta privación. Estoy seguro que también tiene que ver con la privación, pero un punto que sí mencionaba era el tipo de contacto o la textura. Mencionando este ejemplo de los monitos que se quedaron bueno, que en el experimento los dejaron sin contacto físico con su mamá y les pusieron un mono de peluche y por otra parte un mono como de un material rasposo, por así decirlo, y los monitos que estaban con un peluche estaban más motivados al contacto físico. Por lo tanto, la textura es importante en el contacto físico, en la motivación, pero la privación estoy seguro, aunque no lo mencione el libro, que también influye. El sueño también, influido por el paradigma de privación-saciedad. Si no he dormido, estoy más motivado en dormir. Si he dormido muchísimo, no estoy tan motivado en dormir. Con el sexo, aunque no lo menciona, bueno, aquí no estoy tan seguro, pero creo que también puede ver esta parte de la privación y la saciedad. Pero algo que sí mencionan mucho en relación a la motivación es la estimulación externa, como las miradas con tu pareja, determinados olores, tocar, la estimulación física y también las reglas. O sea, las reglas, estamos hablando de la conducta gobernada por reglas, estos pensamientos, ya sea por la cultura, ya sea por la religión. Entonces, eso influye mucho en la motivación específicamente del sexo, que fue la que como más variedad tuvo. La temperatura, que tiene que ver con que el organismo busque siempre un equilibrio en la temperatura. Entonces, aquí no tiene que ver, bueno, no menciona el libro la privación o la saciedad, pero hombre, estoy seguro que la privación, claro que tendrá que ver, ¿no? Si a mí me privan de una temperatura con la cual yo estoy saludable o estoy a gusto, pues yo voy a estar motivado a buscar una temperatura correcta. Por ejemplo, si yo tengo mucho calor, mi organismo probablemente tome la conducta de sudar para refrescarme, estoy motivado. En cambio, si yo tengo frío, no voy a estar motivado para sudar porque no necesito de eso. Entonces, voy a estar motivado para ir por un suéter, ¿no? Entonces va a depender si estoy o no estoy privado de mi temperatura. Y por último, el dolor, que es una señal de aviso y que su evitación es reforzante por el valor biológicamente adaptativo. Si a mí me duele algo y huyo, se me quita ese dolor y evitar ese dolor me ayuda a seguir vivo, ¿no? Entonces,
esa es la motivación también, la cuestión de la evitación y de la adaptación. El punto es que después en otros momentos pasamos esta evitación a otras áreas de nuestra vida que pues no son tan saludables, ¿no? Pero bueno, así es como se genera la motivación de manera primaria o no adquirida. Ahora, las motivaciones adquiridas tienen que ver con el miedo condicionado, la adicción, la afiliación, el poder, que si se dan cuenta están casi de la mano, el dinero, la superstición y el autocontrol. El miedo condicionado, tal cual, se genera mediante el condicionamiento clásico principalmente y también mediante operantes, que es cuando yo les digo cuando evitamos eso que nos da miedo. ¿Por qué está condicionado? Porque hay un estímulo incondicionado que provoca miedo y se empareja con un estímulo neutro, y en un futuro el estímulo neutro lo que nos ocasiona es la reacción de miedo, que es la respuesta inicialmente condicionada, pero ahora, bueno, inicialmente incondicionada, pero ahora es condicionada, y el estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado. Y mientras yo esté evitando ese estímulo condicionado, yo voy a estar reforzándome de manera negativa, seguir huyendo de esa situación o seguir evitándola. Entonces, la motivación en el miedo condicionado está dada por el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante como tal. O sea, por la evitación de lo que me da miedo y por el emparejamiento de estos estímulos incondicionado y neutro. Por otra parte, las adicciones tienen reforzadores negativos muy presentes. Por ejemplo, la evitación de mi realidad. Estoy viviendo algo que no me gusta y consumo alguna sustancia y me hace olvidarme de mis problemas, me hace olvidarme de mis sensaciones corporales, de mis emociones, de mis pleitos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, hay reforzadores positivos, principalmente a la estimulación de la sustancia, es decir, yo consumo una sustancia y se siente chido, me gusta, es un reforzador positivo, y también un reforzador positivo social porque me acepta un grupo de personas y convivo mejor con ellos, entonces hay reforzadores sociales presentes que motivan mi conducta. Por otra parte, la afiliación, que es lo mismo que estamos diciendo, son estímulos condicionados que sirven como reforzadores generalizados positivos. Me ponen atención, me sonríen, me invitan, platico con ellos. El que me pongan atención es un reforzador condicionado generalizado. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy niño, aprendo a que la atención es buena. Porque si yo estoy niño y lloro porque tengo hambre, se acerca mamá, me da comida y me pone atención. Al darme comida, y ojo, digo mamá, no por machismo que la mamá sea quien se encargue, sino porque estoy diciendo cuando soy recién nacido. Y por lo regular, de manera biológica, mamá es quien alimenta al niño mediante su seno, ¿no? Mediante la leche materna. Entonces, la mamá pone atención al mismo tiempo que le da comida. La comida funciona como un reforzamiento primario, la comida, o sea, la leche. Pero la atención de la mamá se condiciona a ser un reforzador secundario porque se está emparejando con el alimento. Y por lo tanto, la atención de mi mamá me está funcionando a mí como reforzador. Y después me doy cuenta a lo largo de la vida que las demás personas que me ponen atención también están reforzando mi conducta. Por lo tanto, ese reforzador condicionado se generaliza no únicamente con mi mamá ni cuando tengo hambre, sino se generaliza a mis amigos, a clases, a mi trabajo, a casi todas las áreas de mi vida, por no decir todas. Por otra parte, el poder es lo mismo que la afiliación, o sea, no deja de ser una situación social, es reforzado por el control que tiene de las personas y por la atención que los demás le ponen, sí, o sea, por el poder que se le da de manera como natural en la sociedad, pero principalmente por esta situación específica de la atención, que es un reforzador condicionado generalizado. Por otra parte, está el dinero, el cual, si hablamos de reforzadores condicionados generalizados, el dinero es el más potente de todos, porque con el dinero puedo acceder a todos mis reforzadores primarios. Puedo acceder a comida, puedo acceder a bebida, puedo acceder a calmar mi temperatura, puedo acceder a cuestiones sexuales, todos los que son primarios. Puedo acceder a tener actividades que me gusten, a saciar mi hambre, mi sed, el contacto físico, el sueño, el sexo, la temperatura y a evitar dolor. O sea,
con el dinero podemos conseguir muchas o casi todos o todos los reforzadores primarios, por eso es que es un reforzador generalizado. Y es condicionado porque el dinero como tal no me da nada, pero se me ha condicionado que ante la presencia del dinero yo obtengo algo y por lo tanto aprendo que el dinero es un antecedente de un reforzador. ¿Ok? Por otra parte está la superstición, que la superstición en ocasiones nos motiva a tener conductas, ¿no? Por ejemplo, que motive a una persona a no pasar debajo de una escalera, ¿no? ¿Eso a qué se debió? Que hace, no sé, yo me imagino que en algún momento en la vida alguien pasó por debajo de una escalera y tuvo la mala suerte de que le pasó algo malo, por así decirlo. Entonces le pasó algo malo y asoció el pasar debajo de la escalera con que le pasó algo malo, pero son dos situaciones que si bien es cierto, una sigue a la otra, pero no hay una explicación causal. No hay una explicación causal, pero se genera este aprendizaje mediante el condicionamiento operante. Yo hago algo y obtengo este castigo, por lo tanto es malo pasar por debajo de las escaleras. O poniendo un ejemplo más real, que eso es muy común sobre todo en el deporte, no sé, X jugador dice, voy a jugar con los mismos taquetes que jugué la vez pasada porque con estos gané. Y como usé estos y gané, pues los voy a repetir. O con los mismos guantes. O si es boxeador, ¿no? Por ejemplo, o basquetbolista, me voy a poner la misma cinta, etcétera. Entonces, esa es la conducta supersticiosa, la que sucede una conducta, tiene una consecuencia que no hay una explicación causal, pero que la persona asocia y cree que, que hay una explicación causal y repite la misma conducta. Y por último está el autocontrol, que son respuestas reforzadas y castigadas a la vez. O sea, cuando se habla de autocontrol, estamos hablando de conductas que al mismo tiempo son castigadas y reforzadas. Volvemos a lo mismo, a la dieta. La dieta, o a no comer saludable, o sea, a romper la dieta. Romper la dieta es castigada porque me siento mal conmigo mismo, porque no debía haber hecho eso, pero al mismo tiempo reforzada porque como algo que me gusta, porque satisfago mi hambre, porque es muy rico la sensación. Entonces, hay reforzador y hay castigo al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que yo sea capaz de modificar las variables de las que es función mi conducta castigada, y que por lo tanto pueda ser menos probable la aparición de la conducta que me genera malestar a largo plazo, a eso es a lo que se le llama comúnmente como autocontrol, a la capacidad que yo tengo de, de modificar estas variables antecedentes, respuestas y consecuencias de mi conducta para generarme un bienestar a mí, aunque me esté perdiendo de reforzadores que no son saludables, pero que al fin de cuentas son reforzadores. Y eso es a lo que llamamos autocontrol. Por ejemplo, tengo un examen muy pesado mañana, pero hoy es el cumpleaños de mi mejor amigo y va a ser una fiesta increíblemente, van a ir todos mis amigos, va a haber muchísima comida, muchísima bebida, se va a acabar hasta mañana, hay after, o sea, ir a esa fiesta es un grandísimo reforzador social, porque voy a ver amigos, porque voy a convivir, porque voy a reír, pues posiblemente, vamos a suponer que va a estar mi novia además, entonces hay un gran reforzador social. También va a haber reforzadores de comida, ¿no? Va a haber una comida bien rica, va a haber bebidas que me gustan, ¿sí? Pero por otro lado, está que si voy, me castigo a mí mismo en el sentido de que no voy a estudiar y posiblemente repruebe un examen muy importante. Entonces, lo que más beneficio me hace a mí a largo plazo se reconoce que es el estudiar para el examen y no ir a la fiesta. Entonces, se habla de autocontrol cuando yo puedo modificar mi conducta, mis antecedentes y mis consecuencias para yo poder generarme una respuesta que sea saludable para mí. Y la motivación aquí va a estar en relación a mis reglas, que ahorita estábamos hablando de esto, ¿no? De mi conducta verbal privada o encubierta. Pero que esos son temas que van a estar más a detalle en el capítulo de lenguaje y pensamiento. Pero bueno, este mismo capítulo del libro, al finalizar, menciona estrategias para poder tener este autocontrol o para poder generar esta motivación en antecedentes, respuestas y consecuencias.
No las quise mencionar porque sé que es un tema ya muy largo y que ya me estoy extendiendo muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en antecedentes, una estrategia es el control de estímulos, o sea, no voy a dejar cerca estímulos que me hagan cometer una conducta que no quiero. En las respuestas, no me acuerdo que venía, en las consecuencias es el hecho de premiarme más de lo que la situación naturalmente me premia, ¿no? Por ejemplo, si yo me quedo estudiando, al siguiente día yo me voy a dar un premio, me voy a ir a un restaurante que más me gusta, voy a salir de fiesta, voy a hacer algo que me guste como premio. O si no hago eso, pues me voy a castigar más de lo que el castigo de reprobar significa, ¿no? Por ejemplo, me voy a castigar sin vacaciones o sin jugar al Xbox, qué sé yo, sin ver mi serie que estoy viendo y que estoy picado en ella, ¿no? Y en respuestas, uff, aquí no me acuerdo. Posiblemente sea como un plan para hacer que mi conducta sea más fácil. O sea, si yo tengo que estudiar para un examen que es muy pesado, en vez de decir me voy a estudiar todo el libro de tal hora a tal hora, hacerlo más fácil, ¿no? Para trabajar en esta parte que habíamos dicho ahorita, que es lo de el esfuerzo y también el costo de la respuesta. Y nada. Entonces, para cerrar, ¿qué es la motivación? La motivación tiene que ver con aquellos antecedentes, respuestas y consecuencias que influyen en el hecho de que yo tome acción ante una situación específica y que tendrá que ver qué tanto yo necesito un estímulo, qué tanto he sido privado de ese estímulo, qué tanto estoy saciado de ese estímulo, qué tan fácil para mí es obtenerlo, y que se puede hacer todo mediante un análisis funcional, o sea, que se puede todo observar y no parte de algo místico, mágico dentro de las personas, sino que es gracias al contexto y a los reforzamientos que hay después de cada respuesta que se emite. Y nada, eso fue el capítulo de hoy de motivación, de motivar. Libro Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional de la editorial UNED de Pérez, Gutiérrez, García y Gómez del año 2017. Y pues nada, el próximo tema, el próximo, este, la próxima, el próximo capítulo que se va a hacer va a ser acerca de las emociones, el emocionarse, cómo es que el análisis de la conducta mira las emociones como conductas, como tales. Entonces va a estar también muy interesante. Y pues nada, espero que les esté gustando estos videos y ya saben, compártanlo si lo creen pertinente, denle like, no sé, y pues ahí nos seguimos viendo.